Bueno, seguimos aquí en la otra vuelta, estamos con Fede Mayol. ¿Qué año, Fede? Un gran año has tenido, la verdad. Muchas gracias. Impresionante lo suyo. Un placer. Escuchame una cosa, todos sabemos, o aprendimos, mejor dicho, que el kirchnerismo entiende la política como una batalla. Exactamente. Es como una guerra de guerrillas. Todo el tiempo. Permanente. Todo el tiempo. Enemigo, amigo, enemigo, amigo. Si no, Bueno, gobernar es un poco eso, ¿no? ¿Cómo? Gobernar es un poco eso. ¿Vos también creés que gobernar es un poco eso? Es un poco entrar. Obviamente uno después puede entrar más o menos en conflicto, pero el kirchnerismo le gusta igual exacerbar. Le gusta. Todas esas... Y este año dio muchas batallas. Sí. Bueno, el gobierno, vos decís el gobierno. Muchas de ellas son del kirchnerismo, otras son de Alberto. Sí, pero son las batallas que dio el gobierno que permiten que saber cuáles fueron las prioridades, qué nos muestra. Sí, a ver, elegimos para acá, para este último programa del año, algunas de las batallas, no todas, porque fueron muchas. Recordemos que en Navidad hablábamos de la relación Cristina-Alberto, cómo fue ese año. Bueno, elegimos aquí las batallas que dio, algunas con mejores resultados, otras con peores. Hay un montón, pero elegimos las principales, al menos en materia política, de lo que fue este año. Son las batallas y también en un punto algunos traspiés que estuvo este año el gobierno. Uy, ¿se acuerdan de ¿Te esto? acordás el inicio de la cuarentena? La cola en los bancos de los jubilados. Los jubilados, que todos decíamos, se van a contagiar todos. Exactamente. Bueno, ¿por qué elegimos esto, Tato? Porque, digamos, fue el primer traspié del gobierno en la cuarentena. El primer funcionario que claramente no funcionaba, y además, ¿no? Exactamente, fue esto, desembocó en el primer recambio de gabinete, que fue Vanoli, que está al frente del ANSES, que recordemos que día después de esta cola de jubilados y gente haciendo cola sin distancia en los bancos, termina con Vanoli, primer funcionario eyectado, y luego la entrada de Fernanda Raberta a la ANSES. La entrada de la Cámpora, ¿no? De la También. Cámpora, exactamente. Nada Una menos. funcionaria de la Cámpora. Al final no tuvo tanto efecto negativo esto como se creyó, esto es otra ¿no? cosa. Viste que se habló mucho de los efectos. La verdad que nadie sabe demasiado. Claro, Después se habló, ¿te acordás de las marchas opositoras que decía el gobierno, hay que le pedimos perdón a los médicos? La verdad que tampoco quedó demostrado que haya tenido un impacto en la cuestión, se ve que epidemiológica. El contagio al aire libre no llegó a ser nunca tan temible como se creía. No. Y de todos modos, en este momento me parece que todavía no había tanto virus circulando, ¿no? No había tanto virus y tampoco se sabía demasiado, Tato. Claro. Pero sí fue una... No, dio una impresión se prendió una alarma fenomenal en Olivos, porque claro, no había gente en la calle prácticamente, era el momento más duros o más rígido de la cuarentena, y de repente dicen, está para ir a cobrar la plata de los jubilados. ¡Fua! En todo el país fue esto, Sí. Miles de jubilados haciendo colas. Bueno, terminó, como decíamos, con el primer funcionario eyectado del gobierno. A ver, vamos a la siguiente. ¿Cuál es? Vamos a la siguiente. A ver qué tenemos. Bueno, ahí está Bueno, Vanoli. acá está Vanoli yéndose, ¿no? Vanoli dando su renuncia, que después quiso ir con otro cargo, al final se quedó sin nada, pero bueno. El próximo conflicto, Tato, Vicentín. ¿Se acuerdan de Vicentín? Vicentín, que además tiene una particularidad. Fue lo que motivó la primer marcha opositora. El primer banderazo, El primer ¿no? banderazo autoconvocado y fogoneado por la oposición, y ahí empezaron. Cada fecha patria había banderazos con epicentro en el Obelisco y en todo el país. Pero el 8 de junio es cuando Alberto Fernández anuncia la expropiación de Vicentín, que al final fue fallida. Claro, o sea, fue un tiro en contra sin ningún éxito necesario. ¿Querés? Escuchemos cuando lo anuncia Alberto Fernández a esta intervención. Dale. En la ley de expropiación vamos a declarar a la empresa de utilidad pública, teniendo en cuenta que es una empresa además que se dedica a la producción de alimentos, favorece a la Argentina en este momento tan singular que nos toca vivir para lograr una soberanía alimentaria que la Argentina necesita. Yo me equivoqué con el tema de Vicentín porque yo creí que la situación estaba mucho más asumida a la situación de crisis. Y que todos, cuando yo anunciara que el Estado iba a ayudar a recuperar a la empresa, iban a salir todos a festejar porque estábamos recuperando una empresa importantísima en la Argentina. No me pasó eso, nadie festejó, empezaron a acusarme de cosas horribles. Bueno, ahí está, ¿no? El presidente reconociendo. Yo pensé que la gente iba a ir a festejar la nominación de Vicentín. Y la verdad que la gente salió a protestar. Sí. Obviamente esto fue el inicio
de lo que empezó a verse como la grieta más dura entre el oficialismo y la oposición. Hasta ese momento venían bastante bien. Claro, porque venían trabajando con la cuarentena. Bien, claro, esto echó por tierra la relación y después además hubo un decreto, más de un mes después, donde el gobierno dijo no se pudo hacer nada, daba marcha atrás con la expropiación, no se hace nada. Además no se podía judicialmente también, fue una muy mala, además, una muy mala decisión del mala gobierno. decisión y además generó mucha controversia entre el empresariado que vio esto como diciendo, bueno, a ver si vienen por las empresas privadas. Bueno, la verdad que todo mal. A ver, la siguiente pareciera ser más de Cristina que de Alberto. Sí. Pero es bien compleja. Es compleja, que es la justicia y la reforma judicial, Tato, que es una de las, te diría, las principales batallas que dio el gobierno, sin contar la situación sanitaria y la cuarentena. Ahí está, mirá, cuando el presidente con ese comité, esa llamada Comisión Veraldi, que hace algunas semanas presentó su informe final con consejos sobre qué hacer con la Corte Suprema, con el Ministerio Público. Bueno, ese fue el día que el presidente anuncia el envío al Congreso de la reforma judicial a mediados de año y hoy, 31 de diciembre... No salió. No salió. O sea, fue otra batalla que no ganó el gobierno. Por ahora no la ganó. Y pareciera difícil ganar. Obviamente tuvo sanción en el Senado porque tiene mayoría el kirchnerismo, pero en diputados no tienen los votos. Claro. Y no pudo sacarla. Te hago una pregunta. Sí. 2021, ¿va a seguir esta pelea? ¿Esta batalla? Bueno, el gobierno insiste en que tiene que salir. Pero también recordemos que Cristina en una carta, cuando el kirchnerismo, antes de votarla en el Senado, dijo, esta no es la verdadera reforma judicial. De hecho, hay otra reforma judicial paralela. Bueno, pero, a ver, saquemos si es la anterior, si es una nueva. ¿Va a seguir el gobierno contra la justicia? Sí. ¿Contra el Poder Judicial? Sí, claro. La batalla contra el Poder Judicial va a seguir, veremos la forma, digamos. Totalmente. El tema es si este proyecto sale o no en diputados. Que te diría que ya es hasta anecdótico en un punto. Obviamente el presidente quiere que salga, necesita que salga, porque es una ley que envía el Poder Ejecutivo, pero también la reforma judicial de hecho va por otro lado. Bueno, vamos a la siguiente batalla del gobierno. Bueno, cuarentena, Tato. ¿Por qué elegimos a la cuarentena como conflicto o batalla? Porque también en un punto la extensión de la cuarentena, que después yo creo que en algunos años vamos a discutir eternamente si sirvió o no sirvió y cada uno tendrá su posición, pero la extensión de la cuarentena y las medidas sanitarias fue lo que terminó de quebrar el vínculo entre el oficialismo y la oposición. Por eso lo elegimos como uno de los conflictos del gobierno. Al principio recordemos esa foto del presidente con Mario Negri, con los principales líderes parlamentarios y el propio Negri diciendo... Él es nuestro capitán, claro, nuestro ¿no? comandante en jefe. Claro. Con el presidente sentado al lado. Bueno, eso... ¿Cuánto en eso habrá tenido que ver en el tema económico? ¿Cuánto el educativo, el hecho de que nunca pudiéramos volver a clases? ¿No? Bueno, mucho. De hecho, desde la oposición, Tato, lo que resaltan, y por eso la cuarentena lo elegimos como conflicto que termina de quebrar esa relación, la oposición dice no se avanzó en educación y no se avanzó en temas económicos. Sí se priorizó lo sanitario y la verdad que el gobierno sí puede decir, la verdad que en la Argentina... No colapsó el sistema. No colapsó el sistema y pero no se muchos eligió muertos, a quién poner respirador o no. Es cierto que estamos por encima de los 40.000 muertos, pero bueno, el tema educativo y el tema económico fueron dos de los caballitos de la oposición para decir, che, muchachos, ¿se acuerdan cuando decían las marchas anti-cuarentena, decían desde el oficialismo, no? Se le pedía perdón a los médicos cuando la gente salía a la calle. Después, lo que decíamos, Tato, quedó demostrado que en términos epidemiológicos nadie sabe qué incidencia tuvo esto. Bueno, momento clave de este 2020, la siguiente batalla contra Horacio Rodríguez Larreta. Sí, esto bien lo decías vos, Tato, es clave porque si había un aliado del gobierno en la oposición era Rodríguez Larreta. Mirá lo que decía allá por septiembre cuando el gobierno hace la primer quita de fondos a la ciudad. Hoy a la mañana se dio un paso más. Se consolidó este avance no solo aumentando el monto que nos sacan, sino que además convirtiéndolo en discrecional, totalmente en contra de la autonomía. Mientras muchos países apoyan a las ciudades, a nosotros nos desfinancian. Ahora, lamentablemente, en los últimos meses
tuvimos que enfrentar situaciones que van totalmente en contra de estos valores. Nosotros propusimos gestión y nos devolvieron decisiones intempestivas. Propusimos consenso, coordinación y nos devolvieron decisiones arbitrarias. La decisión totalmente inconsulta del 9 de septiembre de quitarle fondos a la ciudad a través de un decreto afectó gravemente el presupuesto que ya teníamos aprobado en la ciudad y el plan que se estaba ejecutando. Para que tengan idea, desde ese día nos sacan 150 millones de pesos por día, que acumulado a fin de año van a ser 13.000 millones. Y el año que viene proyectado, 53.000 millones. Bueno, ahí estaba Larreta cuando se enoja, obviamente, hasta así. Poco antes, Alberto hablaba de mi amigo Horacio, ¿te acordás, sí, Fede? Claro, en aquel acto famoso el 9 de julio, que también no lo pusimos, pero fue cuando Cristina dijo, esos empresarios que están ahí te van a hacer la vida imposible, Alberto. Esta es la segunda conferencia, Tato, la de hace ya unas cuantas semanas. Hubo dos, la de septiembre, donde se hace la primer quita de fondos, por decreto, recordemos que había una revuelta policial en la provincia, y esta es la segunda, rodeada además por los principales líderes parlamentarios de Juntos por el Cambio, cuando el gobierno avanza en el Congreso con la segunda poda de fondos, claro, donde además Rodríguez Larreta hace algunos días termina yendo por segunda vez a la Corte. Hay dos demandas en la Corte, una cautelar y una demanda por el decreto de septiembre y por la ley del Congreso de las últimas semanas. O sea, ahora está esto en manos de la Corte. La Corte es la que finalmente va a definir este conflicto. Claro, que además, como bien vos sabés, Tato, no tiene plazo. Lo puede definir en febrero, marzo, o puede estirarlo para lo que quiera. Se supone que el año que viene debería tener una decisión, obviamente. Pero bueno, elegimos como conflicto esto porque claramente terminó de marcar el resquebrajamiento del vínculo entre el oficialismo y la oposición, el sector más dialoguista que había. Claro, ese es el tema, que al gobierno no le convenía, a Cristina entendió que no le convenía que creciera Larreta. Totalmente. A ella ella prefiere pelearse con Macri siempre, totalmente, ¿no? Cristina Kirchner fue clave para que este vínculo entre Alberto Fernández y Rodríguez Larreta se rompiera. Clave. Bueno, a ver, el próximo yo diría que ya es una batalla contra ellos mismos, sí, que es el de los funcionarios que no funcionan, es un clásico, ¿no? te diría, Tato, a esta altura. Y te diría que es una de las cosas que va a quedar de las frases de este 2020. Funcionarios o funcionarias que no funcionan. Recordemos esta larguísima carta de la vicepresidenta el 27 de octubre, en vísperas de un nuevo aniversario, el 10º, de la muerte de Néstor Carlos Kirchner, el expresidente. Bueno, Cristina no solo no fue al homenaje que le hizo el presidente en CCK, sino que decidió publicar una carta para recordar muy brevemente a Kirchner y para decir esto, que es el gobierno del presidente, que yo propuse algunas cosas y que además le dijo, viste Alberto que no era conmigo, que también era con vos. Y además le dijo, mira, tenés funciones que no funcionan. Bueno, esto de alguna manera expuso lo que los periodistas decíamos por lo que nos dicen nuestras fuentes, pero que nunca se había blanqueado, que es que Cristina criticaba duramente al gobierno de Alberto. Exactamente. ¿No es cierto? Esto desnudó la interna por la gestión, también es por la política, pero por la gestión entre la vicepresidenta y el presidenta. Y esta frase es clave, Tato. Funcionarios que no funcionan. No hay mucho más que agregar. Además, después de esto, se dio el primer cambio de gabinete ministerial. Recordemos, mencionamos recién que se ha ido Banoli, pero la primera ministra que se fue, que fue María Eugenia Bielsa, fue reemplazada por Jorge Ferraresi, intendente en licencia de Avellaneda. Del Instituto Patria, ¿no? Del Patria, vicepresidente del Patria, que es ahora el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat. Bueno, tuvo un plus, si querés, una segunda vuelta del funcionarios que no funcionan, a fin de año en La Plata. ¿Lo escuchamos? Dale. En el acto donde estuvo Cristina, dale. Por eso le digo a todos y a todas, todos aquellos que tengan miedo o que no se animan, por favor, hay otras ocupaciones, además de ser ministro, ministra, legislador o legisladora. Vayan a buscar otro laburo. Pero necesitamos gente que los sillones que ocupe de ministro, de ministra, de legislador, de legisladora, sea para defender definitivamente los intereses del pueblo.
Bueno, tremendo. Con Alberto ahí, sentadito callado. Esto generó tanto un cimbronazo interno fenomenal. Si la carta de función y no funciona había sido dura, esto fue terrible. De hecho, Alberto Fernández tuvo que hacer hace unos días para fin de año una cena con todo su gabinete. Ah, cierto, claro. Recordemos el 23 de diciembre, en la previa de la Navidad, una cena con todo su equipo de ministros para de algún modo dar una señal de respaldo, porque obviamente algunos ministros empezaron a buscar laburo. Decían claramente, algunos se sintieron identificados. Recordemos que se apuntaba a Marcela Lozardo, a Felipe Solá, a Ginés González García. Bueno, esto fue, por eso lo elegimos como el último conflicto del año. En este caso, puertas adentro. Genial, Fede, espectacular como siempre el informe, la seguimos y todos estos temas además quedan para el 2021. Nosotros nos vamos a una tanda, ahora con regalito, con un tema navideño de ABBA.